Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Plan B. Estamos encantados con la recepción que está teniendo este espacio que hemos lanzado a Internet porque estamos viendo los últimos programas y están teniendo cada vez más visitas. Así que os lo agradecemos muchísimo. Hoy me acompaña de nuevo Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y nada, que agradeceros a todos el apoyo que está teniendo el podcast. Estos últimos episodios han subido esporádicamente las visitas y bueno, primero es gracias a nuestros invitados, agradecer a nuestros invitados anteriores y también pues a Juan Antonio que hoy no se puede encontrar con nosotros, su labor porque bueno, poco a poco se va conociendo más el podcast y yo creo que bueno, que es una ayuda y que a mucha gente le sirve. Genial, Pedro. Estamos encantados, de verdad que sí. Os invitamos además a que lo sigáis compartiendo, dándole a me gusta y apoyando el programa con todo lo que ya sabéis que podéis hacer. Además, recuerdo que acogemos vuestras ideas y vuestras propuestas, como siempre hacemos, que para tratar temas y preguntas siempre estamos disponibles. Hemos lanzado hace poco, hace una semana, una iniciativa en Instagram junto a la cuenta Común de los Mortales, con la que ya hemos hecho más cosas, respondiendo a preguntas e inquietudes y en este podcast podemos hacer lo mismo. Así que estamos atentos a vuestras propuestas. En fin, sin más vueltas, Qué quiero ilusión. pasar ya a la entrevista porque hoy es muy, muy interesante. Traemos a Sí, una os va a persona gustar mucho. que nos puede aportar mucho y que seguramente nos aportará más en el futuro. Ya hablaremos de eso. Vamos a comenzar. Muy bien, pues como decía, hoy nos acompaña alguien muy interesante. Gente interesante traemos siempre, todo hay que decirlo, pero hoy nuestra invitada nos puede aportar muchísimo y cosas en fin, hoy en día están muy en boga, ¿no? Traemos a Elena Calleja, que es psicóloga y se dedica profesionalmente a la psicología. No, hay que precisar, porque nos puede hablar de su experiencia personal. Muy buenas, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estáis, chicos? Te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros, porque sabemos que tienes un horario muy apretado y ha hecho Elena un pequeño hueco en su agenda para poder hablar con nosotros, lo cual es muy, muy de agradecer. Pues bien, como decía, Elena tiene, si me equivoco, me corrige, ¿vale? Pero bueno, Vale. lo tengo. Elena tiene 28 años, ha estudiado en la CEU San Pablo, en Madrid, psicología y ahora se dedica a la psicología clínica. Trata, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Trata a sus pacientes y su experiencia nos puede aportar mucho a la hora de conocer tanto los problemas más acuciantes en cuanto a la salud mental hoy, como que además nos puede hablar desde una perspectiva de fe de este asunto, por su trayectoria personal y por su fe, ¿no? Precisamente por esto, hoy que hablemos, queremos hablar contigo muchísimas cosas, todo lo que nos dé tiempo, porque hay muchos temas que tratar en cuanto a los problemas de hoy, ¿no? Que nos interesan mucho. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando de ti para que te presentes, aunque sea brevemente, ¿no? Bueno, nos interesa primero tu trayectoria personal. ¿Cómo es que llegas a desde tu percepción personal y tu experiencia, cómo llegas a esta inquietud por estudiar psicología? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión participar en el podcast. Y, y nada, bueno, pues a ver, yo creo que todo empezó cuando yo tenía 13, 14 años. Bueno, yo siempre he sido muy sensible. Entonces, es verdad que eso al final pues suma, ¿no? Porque esta profesión hay que tener cierta sensibilidad controlada. Pero bueno, yo siempre he sido muy sensible, siempre he leído desde pequeña bastante cosas de psicología, pero todo empezó un poco con 14 años que murió mi abuelo, el padre de mi madre, y yo era la primera vez que me enfrentaba a la muerte como tal de un ser querido, yo estaba muy conectada con mi abuelo, y, y bueno, yo me puse muy triste, ¿no? Entonces me acuerdo que una amiga de mi hermana era psicóloga, habló conmigo del tema y me interesó mucho, me pareció pues, muy guay todo lo que me decía, cómo me explicaba cómo era el funcionamiento del cerebro, el por qué estaba triste, cómo podía solucionarlo. Y claro, como yo estaba tan triste en ese momento y ella me dio esas herramientas, claro, yo con 14 años pensé, bueno, esto es una bomba. O sea, hay una persona que es capaz de quitarte la tristeza. Entonces esto fue un poco en mi cabeza, ¿no? Entonces dije, me voy a informar". Claro, ya se me pasó la pena y me puse a leer libros de psicología, me empecé a informar y ya ahí un poco decidí que quería ser psicóloga y digamos que desde entonces. Qué fuerte. Me, me gusta mucho esta experiencia. Precisamente hoy, Elena, hay mucho. Bueno,
en todas las épocas, porque tampoco, a mí no me gusta ser pesimista, los que me conocen lo saben, no estamos en el peor momento de la humanidad ni en el mejor tampoco, sino en uno más, ¿no? Pero nuestro mundo de hoy tiene unos problemas concretos y una situación particular, las personas tienen unos sufrimientos concretos y particulares también, y yo particularmente pienso que el conocimiento psicológico la ayuda que un psicólogo puede ofrecer es muy necesaria hoy. Pero me gustaría conocer tu diagnóstico, viendo la realidad de hoy, los problemas que la gente tiene, hasta qué punto y en qué campos, en qué cosas crees que se hace la psicología hoy especialmente necesaria. Pues mirad, a ver, eso depende mucho de la época, como todo, ¿no? Al final depende muchísimo de las experiencias que vivamos. Por ejemplo, con el COVID, pues es verdad que ha habido muchísimas depresiones, muchísimas separaciones, muchísima ansiedad. Es verdad que la depresión y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI, entonces es lo que más vemos. Y esto está derivado a miles de pequeños trastornos o miles de conductas que abordamos en terapia. Pero yo he de decir que lo que más veo son problemas de amor. Fijaos lo que os digo. Ujú. ¿Sí? Todo el tema de relaciones de pareja, inconformismos, miedo, soledad, toda esta parte es un motivo de consulta, por lo menos en mi consulta, muy grande. O sea, a día de hoy la psicología se ha normalizado muchísimo y la salud mental cada vez pues, tiene más cabida en la sociedad. Es verdad que antiguamente eh, yo he escuchado barbaridades como si tienes algún problema, trabaja y se te olvida porque tienes que trabajar. Sí. ¿Crees que ahora la psicología está cobrando importancia o crees que todavía sigue siendo un poco un tema tabú? Pues yo creo que gracias a Dios cada vez es menos tabú. De hecho, creo que estamos pasando al extremo a veces quizás venir de más. Yo tengo pacientes que le digo, mira, no hace falta que vengáis. O sea, es que tenéis que hacer esto o esto otro, o es un momentito que te da un bajón, pero no hace falta, ¿no? O sea, tan importante es, o sea, por eso os digo que es muy importante encontrar un buen profesional también, ¿no? Que sepa, sobre todo, pues tratar esto. Porque es verdad que hace unos años era tabú y de hecho la frase era, si vas al psicólogo estás loco. Total. Sí. Entonces obviamente la gente no quería. De hecho, los chicos todavía os cuesta un poquito más por el tema de la vulnerabilidad, ¿no? No mostrar la vulnerabilidad. Pero Claro. hoy en día la verdad es que la gente está encantada y mucha gente no viene tampoco a sesión porque tenga un problema muy grave, sino porque a lo mejor quiere trabajar en algo de ellos mismos o necesita simplemente desahogarse o consuelo o un Que no es poco de solamente asesoramiento. problemas, ¿no? Claro, no solamente son cosas graves. No, no, Qué claro, no guay. necesariamente, está claro. Qué curioso. Sí, sí, eso es lo que nos encontramos hoy, desde luego. Es que es lo que vemos además en la realidad. ¿Eh? Quizá se debe la cosa, bueno, se pueden explicar desde muchas perspectivas, la sociedad es muy compleja, pero se ha tomado más conciencia, o la gente ha tomado más conciencia de que la salud mental ocupa un lugar más importante de lo que ellos pensaban dentro de su propia vida, ¿no? Hay muchas Sí, dimensiones de la persona que hay que cuidar, muchas dimensiones de la vida, pues los afectos, la familia, la vida espiritual, también hablaremos de eso, muchas cosas, pero la salud mental estaba ahí como en un puesto muy bajo, ¿no? Si hay problemas de salud mental, casi que lo determina todo en la vida, porque eso nos acompaña todo el rato, ¿no? Igual que la sí. salud corporal, en fin. No sé, Digamos que supongo que la antes como que gente... se suplía, ¿no? O sea, si tenías un Sí, problema de salud mental, pues cuidabas más el físico o cuidabas más otras áreas Claro. y lo ibas un poco como postergando, ¿no? Como quitando importancia hasta que ha habido un momento en el que la gente se ha dado cuenta que sin ese eje central, pues el resto de áreas tampoco se pueden cumplir. ¿Qué posición efectivamente. crees que tiene que tener la salud mental como prioridad en nuestra vida? Pues yo creo que tampoco un 100%, ¿vale? Porque al final tenemos muchas áreas que hay que cuidar, Sí. pero de las primeras sin duda. O sea, por no decir la primera, que a mí me encantaría que fuese la primera, pero no sería un dato objetivo, la verdad, porque muchas veces incluso yo misma antepongo otras cosas. Sí que es verdad que según cómo cuidemos otras áreas, también estamos anteponiendo la salud mental. Y esto yo lo hablo con mis pacientes. Porque si yo cuido a mi pareja, me cuido a mí en el tema del autocuidado, cuido mi familia, cuido mis amistades, cuido mi deporte, también mi parte de salud física, estoy cuidando mi salud mental, aunque sea Claro. indirectamente. Claro, para hacerlo Es más que también visual, en una pareja, sí, bueno, digas. no, iba a decir que al final es una cuestión de equilibrio, no de quizá prioridades, ¿no? Una vez que cuida uno todas estas Sí. dimensiones de la vida, pues todo se equilibra, efectivamente. Perdona, Pedro. Claro, o sea, a mí lo que has dicho me ha resultado curioso porque tú has dicho de cuidar el autocuidado y el cuidado de pareja. Tú, no sé si me equivoco, me corrige, tú también estás especializado un poco en el tema de pareja, ¿no? Sí.
Sí, sí. ¿Crees que muchos problemas psicológicos derivan de una relación, vamos a poner entre comillas, tóxica? Que hoy ese término le gusta mucho usarlo a la sociedad. Sí, tóxico se dice mucho ahora. Por supuesto que sí, sin duda alguna. O sea, al final una relación... O sea, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que estamos hechos para amar, ¿no? Ya Sí, nos podemos meter incluso en la parte espiritual, pero estamos hechos para amar. Entonces, cualquier persona, da igual lo que le ocurra, da igual cómo piense, quiere sentirse amado y quiere sentirse amado bien. Y cuando no solo no te sientes amado, sino que encima te aman mal y te hacen daño porque hay verdaderas burradas, por lo que escuchamos nosotros en terapia, pues al final las heridas que dejan son quizás más profundas que otra herida de otra problemática, porque estamos tocando directamente con el corazón, no con el órgano como tal, sino con la parte más, más del alma, ¿no? claro. Entonces sí que, digamos que las heridas del corazón, no sé si habéis vivido alguna vez, bueno, pues típico de algún amigo que ha vivido un desamor, o vosotros mismos, o familiares, lo que sea, pero duele mucho. Y es Pues motivo Sí, número sí. uno de consulta. Curioso. Vamos, nada más humano, está claro. Y vamos, Exacto, un tema del afecto, ¿no? exacto, sí, Igual sí, que podemos tener problemas yo qué sé, del intelecto, pues del afecto también, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del corazón. Y lo hemos hablado muchas veces, no solo aquí, sino que al final en muchos temas se toca, ¿no? Y puede haber heridas que causan disfunciones o problemas o incluso eh, mm, patologías, ¿no? En fin, que nada más humano. Y no hay que asustarse. Eso es lo que hoy este programa tiene una vocación muy de ayuda, para la gente que pueda escuchar y pueda ver que identificarse con este tipo de problemas mm, que vamos a hablar, eh, pueden saber que pueden buscar una ayuda concreta si claro. con gente como tú, Hay ¿no? que Que normalizarlo, pero no mucho. O sea, es normal sí, eso que es. estemos mal y es normal que tengamos problemas, es normal que tengamos desamores, es normal. Todo es muy normal porque somos humanos, pero tampoco hay que normalizarlo hasta el punto de pasar, ¿no? Y decir, bueno, como es normal, pues no pido ayuda. Hay que pedir ayuda porque solos no podemos. No puedo sola ni yo, que soy Eso es. psicóloga, pues imaginaos Total. a lo mejor alguien que no tenga esos recursos o Claro. bueno, o que esté menos informado, ¿no? Eso es lo más Eh, realista que vais a escuchar, ¿eh? Lo que acabo de decir Hombre, Elena. total, si yo os total, contara ¿eh? de mí. O sea, yo tengo una pregunta, porque hablando de este tema que tú estabas comentando, de que hasta tú necesitas ayuda, tú personalmente como psicóloga, mm, ¿qué oportunidad has tenido de ayudar? O sea, ¿sientes que has tenido la oportunidad de ayudar a alguien, pero de verdad? ¿O, o crees que han ido a tu consulta, han dicho los problemas y se ha quedado superficial? Porque muchas veces a mí me han contado experiencias de que a mí el psicólogo no le ha gustado y que al final lo que le ha dicho el psicólogo no lo han cumplido. ¿Crees que eso también es parte del psicólogo o tú personalmente cómo lo has vivido? A ver, es parte de la profesión, sí, porque hay muchos tipos de pacientes. Es verdad que alguien, solamente por el hecho de que alguien venga a pedir ayuda ya merece un respeto y merece una atención, ¿no? Igualitaria. Pero sí que es verdad que hay tipos de pacientes, porque muchos vienen simplemente algunos, pues, a escuchar un poco lo que quieren oír, ¿no? Y si no, pues a lo mejor no están muy de acuerdo. También depende del grado en el que se involucren, porque si tú te quieres curar, tú te curas. Y eso que Sí, curar no me parece que sea una palabra que me guste para la psicología, pero si tú sabes que te pasa algo y tú quieres salir del pozo, pones todo tu empeño para salir y eso se ve claro, en los pacientes porque hacen la tarea, porque están involucrados y se ve el avance. Es una pasada, cómo van cambiando. qué guay. Y luego está, pues a lo mejor un paciente que sí que viene con una idea, pero tiene cierta resistencia, que es lo que nosotros como psicólogos tenemos que trabajar, ¿no? Los mecanismos de defensa. Y algunos lo consiguen y otros no, porque depende también de la etapa vital que vivan. Pero vamos, yo creo, o sea, respondiendo a tu pregunta, perdón que me voy, yo creo, la verdad que, pues, creo que siempre he ayudado a, ya sea en más o menor medida. O sea, todo lo que te dice un profesional, yo creo, si tú confías en él y merece un respeto, ¿no? Ese profesional, todo cala. Y aunque a lo mejor en ese momento no lo apliques, en un futuro sí. Por eso es tan importante lo que decimos y tenemos que tener tantísimo cuidado. Claro. Es súper ilustrativo esto que has dicho ahora, para que veáis que un psicólogo también, bueno, no solo que disfruta con su trabajo, sino que lo hace por vocación, ¿no? Que es que observa cómo su trabajo tiene un verdadero impacto en la vida de los demás. Eso es precioso. Eso es muy bonito. Os aseguro que Em, es muy vocacional, de claro. verdad. Sí, pero luego, Elena, antes de la pregunta que te quiero hacer, Jesús,
luego se habla mucho de la psicología de la seguridad social. Hay muchos memes sobre ello. Sí. Sobre que tú vas al psicólogo de la seguridad social y que te dice para adelante y circulando. Sí, sí, sí. Y... ¿Tú crees que A eso es ver, verdad? sí, no, el problema de la seguridad social es que hay muy poquitas plazas, entonces son gente súper formada porque hacen el PIR y es gente muy, 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 muy formada, pero hay muy pocas plazas y además te dan muy poco tiempo. Entonces, lo que está claro es que tú en 20 minutos, o sea, yo en 20 minutos todavía no conozco ni un 10% de la persona que tengo delante. Claro. Claro. Entonces, como las citas son tan cortas, pues al final muchos psicólogos, sobre todo cuando acaban de empezar, como todos hemos hecho, que nos hemos agobiado al principio, te quieren salvar la vida. Y eso es algo que vas aprendiendo con el tiempo que no se hace en sesión. Tú no salvas la vida de nadie, tú no arreglas la vida de nadie. Tú conoces a la persona, tú te interesas por ella, tú conoces lo más profundo y le ayudas a guiarla, ¿no? Y a ver, y a responder ciertas preguntas. Pero en 20 minutos no se puede solucionar la vida. Entonces, cuando pasa esto es porque a lo mejor pues le toca un PIR que acaba de empezar y que está en proceso de crecimiento profesional y en 20 minutos quiere hacer todo. Y Ya, no se puede. Pero no es culpa de ellos, ¿eh? Al final, pobres. experiencia. Claro, y Bueno, además esto es con la práctica, ¿eh? Yo os lo digo, como todos los trabajos, pero si es esto que más. no vamos a hablar de política, pero es que la seguridad social, el problema que tienen los doctores, ya no los psicólogos, cualquiera, es que no disponen de recursos, que están Claro. los pobres quilmados. Entonces, en fin, ¿qué van a hacer? Hacen Sí, lo que sí, pueden. total. Es una pena. A mí, Sí. por interés personal, y ya por centrar otro tema, eh, me interesa mucho la relación que tiene la psicología con la vida espiritual o, en fin, lo profundo de la persona, ¿no? Podemos decir. Porque desde mi punto de vista hay cierta confusión. Yo por lo que veo, a ver, yo soy diácono y veo al clero y conozco al clero y conozco lo que hablan los sacerdotes y la experiencia que tienen, experiencia que yo ya estoy empezando a tener y que voy a tener pronto. Hay cierta confusión a veces en muchas personas en la diferencia de estos fueros, ¿no? Dentro de su interioridad, entre lo que es la psique, la psicología, y lo que el Ujú. psicólogo puede tratar, y la vida espiritual, ¿no? Porque a veces hay como cierta mezcla. La gente intuye, de cierta manera, que el sacerdote puede hacer el trabajo que hace un psicólogo. Y desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad. Es decir, porque nosotros, para empezar, no estamos formados en esto. Vemos algo de psicología muy por encima en el seminario, es como una asignatura un poquito accesoria, ¿no? Y algo sabemos, pero como para tratar a una persona ni por asomo, o sea, en absoluto, eso es intrusismo profesional, no estaría dispuesto a hacerlo. Hay veces que incluso los sacerdotes pecan de querer, quizás sin intención, de meterse en estos fueros o en este campo de las personas. Y las personas empiezan a intuir, empiezan a ver que el sacerdote puede ser una especie de sustitutivo del psicólogo. Por eso me interesa especialmente que precises aquí para nuestros oyentes que hay una verdadera distinción entre la vida espiritual, lo que un sacerdote puede hacer en tu vida, o ya no un sacerdote, un director espiritual, que no tiene por qué ser un sacerdote, Sí. y un psicólogo, que hay una diferencia clara, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, este tema me parece importantísimo y sigue siendo todavía motivo de debate. ¿Eh? O sea, al final creo que es súper importante saber distinguir, ¿no? Como decías, que son dos figuras distintas. Pero los dos tocan el alma, digamos. Entonces, yo creo que ahí es un poco la parte en la que la gente se puede confundir. Es verdad que los directores espirituales, los sacerdotes, tocan una parte del alma muy importante que está muy relacionada también con la psique. Entonces, lo que hacen los sacerdotes que lo hacen fenomenal es ese acompañamiento, ¿no? Esa aceptación sin juzgar que también hacemos nosotros. Y eso es súper importante, que te escuchen, que acepten, ¿no? Y que no te juzguen. Eso es el ABC de la psicología, ¿no? De un buen psicólogo. Pero no todo se puede quedar ahí. Hay muchas cosas que tienen que ver con procesos psicológicos, procesos mentales, que están, o sea, que es ciencia, la psicología es una ciencia, aunque luego sea Sí, sí. humana, por supuesto, pero es una ciencia. Entonces, pues un cura, tu director espiritual, te puede ayudar muchísimo en la parte de comprenderte y en la parte de sanar la parte espiritual, incluso algo también de la parte psicológica, porque está muy unida y muy relacionada y hablaremos de ello, pero va a haber cosas que o tiene información o es muy difícil acceder porque nosotros también, o sea, yo creo que la psicología también tiene una parte de antropología. Yo tengo que saber la persona que tengo delante, conocer su forma de actuar y de pensar y saber llevarla. Yo no soy igual con todos mis pacientes. Claro, es que depende del Claro. paciente, ¿no? Claro, depende de la persona que tenga delante. Yo no puedo comportarme igual con todos los pacientes porque no puedo acceder, porque son distintos. O sea, que
una frase, ¿qué mensaje le daría a las personas que van al sacerdote esperando una respuesta psicológica? En el sentido de tienen un problema psicológico grave. Tú imagínate que una persona tiene depresión y acude al sacerdote. ¿Cuál crees que es nuestra labor como cristianos a la hora de... O sea, nosotros hemos escuchado este podcast, sabemos la importancia de la psicología. ¿Cuál crees que es nuestra labor para que la gente sepa que un sacerdote no es psicólogo? Hombre, yo creo que lo más importante es que también el propio sacerdote impulse, ¿no? Un poco Ay, ay, a- ay. a decirle, oye, yo te puedo ayudar en esto, pero necesitas un psicólogo, ¿no? Que además a mí me mandan muchos pacientes curas y sacerdotes. Claro. Entonces eso es importante. Pero yo lo que les diría sería, sigue yendo a dirección espiritual, sigue yendo a tu director espiritual, a tu cura, a quien tú necesites para seguir sanando tu alma, pero ve a un profesional que te ayude a sanar tus heridas, que es distinto. Alma y heridas, aunque estén relacionadas, son distintas. No tenemos que psicologizar la fe, ¿eh? O sea, el pensamiento mágico tenemos Sí. que intentar evitarlo, porque Dios hace milagros, por supuesto que sí. Que la sanación viene por Él, por supuesto que sí. Pero no podemos estar esperando que baje Dios y nos quite a lo mejor el problema. Yo creo que Dios también quiere que con la libertad que nos da, ¿no? Que es un don que tenemos y es un regalazo, que hagamos uso de ella. Y eso implica también pues acudir a profesionales. Nadie se operaría el Total. corazón. Imaginaos que tenéis que operaros el corazón de vida a Claro. muerte. Estoy seguro que ninguno de aquí, por lo menos yo, se quedaría esperando a que Dios bajara y operara el corazón directamente. O sea, yo en 5 segundos Total. estoy en la puerta de la paz, subida en un todoterreno si hace falta, para que me operen. Pues con el tema de la cabeza igual. Eso es así. Vamos, es que al final es tomar conciencia de que es una parte de la salud, de la misma manera. La Claro. confusión puede venir un poco del desconocimiento del propio problema que uno tiene. Yo no sé, claro, no sé hacer un diagnóstico psicológico, pero me da a mí la sensación de que lo que le puede pasar a estas personas es que el problema que tienen no saben muy bien identificarlo, no saben si corresponde o no saben qué corresponde al fuero psicológico, porque lo descartan directamente a lo mejor, o qué sé yo, o ni siquiera se lo plantean, ¿no? Mm, Al final tenemos un deber de interesarnos por nuestra propia salud mental, lo que hablábamos al principio, que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Hoy en día no es tan difícil porque hay mucha gente que nos puede ayudar, pero claro, hay que mantener este contacto, hay que interesarse, puede dar pereza o reparo, contactar con un psicólogo, todas estas cosas hay que quitárselas de encima. Es que Y es ya no cuidar la salud. solo, El ejemplo que y, has puesto es clarísimo. y ya no solo Jesús reparo, sino el problema que yo creo que es muy importante y por la que un gran número de personas no acuden al psicólogo es por el tema económico. Sí, Porque hay muchas personas que no disponen de los recursos necesarios para ir a un psicólogo. Sí. Y la seguridad social, como estaba comentando antes, tú tienes depresión y a ti te dan cita para dentro de 2 años. Dime tú, en 2 años te sí, has en podido 2000 ya. suicidar. Claro. O Totalmente. sea, O aunque ya no suene tienes crudo, depresión. Sí, sí. ¿sabes? O a lo mejor en 2 años se te ha quitado la depresión. Que es que Y el tienes otra problema cosa. es que el problema es ese, que es que, pero claro, es algo que actualmente, A ver, pero sí, ¿eh? O sea, el tema del dinero sí es verdad que es tal, pero yo tengo una... O sea, también estaremos de acuerdo que se tiene dinero para lo que se quiere muchas claro, veces. eso es lo que O quería sea, llegar. eso es importante porque luego nos gastamos dinero en muchas cosas. Hay psicólogos de todos los precios, ¿no? Está claro que también depende de lo que tú quieras, pero yo creo que, aparte de que eso es un problema y ojalá se solucione porque mucha gente no puede acceder por eso, pero yo creo que tiene más que ver con que muchas veces nos da miedo abrir la caja de Pandora. Nosotros Sí. sabemos que tenemos heridas y sabemos que nos vamos a poner delante de una persona que va a hacer ¡pumba! Te va a abrir la caja, te va a sacar todo, te va a hacer hablar de lo que te duele. Y para eso hay que estar muy preparado, ¿eh? O Wow. confiar mucho en la persona que tenemos delante. Y no todo el mundo quiere. Claro, es que es un golpe duro, ¿eh? O sea, el ir al psicólogo es quizás personas que jamás en su vida han hablado de sus problemas, que jamás han conseguido abrirse con nadie, Sí, de repente va con alguien que va a hurgar en esa cosa, exacto. ¿no? Es un lugar, Y, tal cual. y va a dar y la impresión, a mí personalmente, que a mí soy una persona que a mí me cuesta abrirme y la gente de mi círculo más cercano lo sabe, a mí me cuesta contar mis problemas. A mí me encanta escuchar los problemas de la gente, Pues me mira. encanta, pero abrirme y yo contar mis problemas, yo soy una persona que en muchos años de mi vida, esto es una experiencia personal, yo la he vivido sin tener a alguien de confianza a la que contar
esos problemas y de repente pues como que creas una coraza Claro. en la que nadie se da cuenta de tus problemas y nadie se da cuenta de por qué te has creado una coraza. Mm, justo. La autosuficiencia, ¿no? Como decimos también. Claro, Eso es. claro. Que muchas veces es un mecanismo de defensa. Si no tengo nadie en quien confiar ni con quien abrirme, al final mi personalidad se va un poco moldeando para yo poder solo con todo. Pero eso al final es reprimir. Claro, y al final llega esa persona en la que sí puedes confiar, te pregunta cómo estás. Y te desplomas. Claro. Yo tengo Entonces, pacientes que solo preguntándoles ¿qué tal estás? Ya se ponen a llorar como locos porque a lo mejor hace años que o no se lo preguntan o no se lo preguntan. Es que es muy fuerte, en verdad. sí. No, Eso desde tiene que ser luego, ¿eh? impresionante, una Qué experiencia. duro. O sea, ¿crees? Te voy a preguntar, si no se puede responder, no pasa nada. O sea, ¿podrías preguntar alguno, o sea, podrías hablar de algún posible caso Ujú. psicológico tipo cristiano? Porque estamos hablando aquí, tú imagínate que nosotros estamos hablando que para un cristiano es importantísimo también cuidar la salud mental, no solo la dirección espiritual, como estamos comentando, sino, o sea, mm, posibles casos de personas de fe con problemas psicológicos. Sí, sí, sí. A ver, yo lo que más veo en esto, bueno, pues mira, incluso yo me puedo meter incluso en este ejemplo, ¿eh? Sí, sí. El tema del duelo. O sea, con el duelo, o sea, con el COVID, ¿no? Que ha fallecido muchísima gente. Claro, o sea, de repente a lo mejor familias católicas, ¿no? Una persona pues muy católica, muy practicante, que tiene una buena vida, ¿no? Y tiene una buena unión con Dios, de repente se encuentra con que muere su padre, su madre, su hermano, su tío, alguien especial de la familia, lo que sea, me da igual. Y claro, entre las crisis de fe. Para mí las crisis de fe tienen mucho que ver con las crisis psicológicas, ¿eh? Por eso mismo yo lo trato en sesión y yo digo abiertamente que soy católica y que metemos a Dios en la terapia. Se ve muchísimo en esto en el duelo, porque al final el duelo es, por un lado, la pérdida del ser querido y humanamente, da igual que seas no creyente, humanamente te rompe el corazón, frente a cositas importantes en este aspecto por ser cristianos, que es el tema de la fe, el tema del cielo, ¿no? Que la persona está en el cielo, ¿no? Y tal. Un poco la presión de eres creyente, sabes que tu persona está en el cielo, no puedes estar tan triste. Tienes que seguir para adelante porque él te cuida, ella te cuida, ¿no? Entonces esto al final a veces se vuelve un impedimento porque una persona en duelo lo que quiere es llorar y que le digan qué mal estás. Muchas veces. Tienes razón y Claro. motivo para estar tan mal. Me da igual que tu padre o tu madre esté en el cielo, estás muy mal porque no está. Da igual que seas no creyente, ¿no? Entonces, un poco esta presión de decir, como creo que está en el cielo, yo tengo que estar bien, eso sí que lo veo, ¿no? Y al final llega un punto en el que hay un pequeño encontronazo con Dios, ¿no? Me enfado con él porque no lo entiendo, me alejo de mis amigos o de mi vida porque no me encuentro bien y nadie me entiende, me obligan a estar bien, me dicen que rece y se me pase. No es como cuando hay alguien deprimido, con depresión, que decimos, pero sal de fiesta y diviértete, que se te va a pasar la tontería que tienes y la tristeza. Esa barbaridad, que no escuchamos mucho en sesión, pues también es, pues con el tema del duelo y Dios también es lo mismo, ¿no? Reza que se te pasa. Hombre, pues sí, se te pasa mucho, pero no todo, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona o sea, vamos por norma general? Es verdad que hay casos y casos, pero una persona que, como tú has dicho, por ejemplo, se le ha muerto un familiar, a mí me cuesta, a mí me cuesta muchísimo porque yo no sé qué decir, porque claro, se enfrentan el pensamiento de sí está en el cielo, pero sí lo está pasando mal. Tú, o sea, ¿cómo tratarías, cómo intentarías empatizar con esa persona? Pues es que hay que validar muchísimo. Yo lo que más intento es validar. O sea, si una persona está triste, por algo será. Y aunque tu familiar esté en el cielo, aunque tu persona esté con Dios y esté en el mejor sitio posible, y lo sabemos, ¿no? Si los que nos quedamos aquí somos los que nos fastidiamos, los que se Sí, sí, van, sí, total. viven en la gloria. Pero igualmente es una pérdida. Entonces, si la persona quiere estar enfadada con Dios, quiere estar triste, quiere estar en un momento de crisis, yo en vez de intentar, venga, va, vamos a rezar, venga, va, intenta ir a misa, no, digo, "Va, me parece bien. ¿Estás enfadado? Vale, enfádate. Es normal, no pasa Ujú. nada. ¿Estás triste? Es normal. O sea, ahora mismo no es momento para que estés juzgándote. O sea, ya se te pasará. Y si no se te pasa, no pasa nada. Cuando yo digo el no pasa nada, la gente se tranquiliza muchísimo. El no pasa nada. Y si no consigues volver a misa nunca más, que a veces digo eso, ¿no? Si no consigues ir a misa nunca más, no pasa nada. Mentira, claro que vuelven, por supuesto, ¿no? Pero Ujú. el hecho de que no te presionen un poco, pues también es Claro. muy sanador y que te escuchen sin más. Es que hay veces que solamente necesitamos que nos escuchen y que nos digan
que tenemos razón por estar tan mal. El otro día leía yo, me salía un vídeo, a mí Instagram muchas veces me ayuda mucho porque me salen vídeos como los tuyos, que ya hablaremos en un futuro de tu cuenta. Me salió un vídeo que para preguntar, lo hacían para una pareja, pero yo creo que vale para todo. O sea, cuando tu pareja esté triste o tenga un problema, si quiere hablar contigo, pregúntale qué es lo que quiere, una solución o que la escuches. Porque nosotros a veces pecamos de parecer catequistas. Sí, de Y cuando tiene salvavidas. y cuando tiene un problema, le damos la catequesis del siglo y un sermón. Yo peco mucho de eso, ¿eh? Yo soy el primero que peco mucho de eso. Pero yo creo que es una técnica muy buena el preguntar, ¿qué necesitas? ¿Que te escuchen o una solución? Totalmente. A ver, que nosotros no vamos a dar una solución, a no ser bueno, que yo creo que ni los psicólogos son capaces de hacer así con una varita Que va, y mágica además no y... es nuestro papel, ¿eh? Nosotros Claro, no damos soluciones, damos claro, alternativas, claro. Exacto. digamos. Pero sí es muy importante preguntar eso, y eso en pareja pasa mucho, porque hay muchos memes de esto, ¿no? O sea, las mujeres que somos más intensas quizás, ¿no? Que hablamos pues un poquito más, nos abrimos con más facilidad Sí, normalmente. Cuando os contamos un problema no queremos soluciones, queremos que nos escuchéis y ya está. O sea, y poco más. Y si hacéis eso bien, pues os salváis la vida. Si no, pues podemos entrar en problemas, ¿no? sin un problema. Sin embargo, a lo mejor, pues también los hombres son más resolutivos muchas veces, ¿no? Al ser quizás un poquito menos accesibles a según qué emociones, pues quieren una solución. Entonces, como no sabemos tampoco, esto no depende del género, aunque sea un poco así general, pues sí que es verdad que hay que ir preguntando por la vida qué necesitas. Porque es que, mira, yo por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico. Yo con el tema cuando murió mi padre con el COVID, bueno, yo no sabía qué necesitaba, pues daba hecha polvo, pero lo que sabía desde luego que necesitaba era mucho cariño. Y entonces había mucho tipo de gente que me decía muchas cosas. Había gente que me daba muchas, no chapas, pero me hablaban de la parte espiritual, ¿no? Y yo decía que sí, que maravilloso, que yo sé que Dios no arranca flores si no está la flor preparada para irse, pero me da igual, ¿sabes? O sea, es Qué que yo quiero frase, mucho a ¿eh? Dios, pero a Qué mí el ejemplo frase. de la flor, pues, te quiero decir, sigo llorando, ¿sabes? Pero bueno, pero lo agradecía, ¿no? Porque parece que no, pero mira, ese ejemplo pues a mí me ayuda mucho después. Luego había otras personas que simplemente me daban abrazos. Y yo no quería, ¿no? Pero me daban abrazos y ya está, y estaban en silencio, y eso era maravilloso. Y luego otros que me espabilaban, ¿no? Y me hablaban y me sacaban a la calle y me hablaban de otras cosas. Entonces, cada persona tiene una función y tú también tienes que saber qué es lo que mejor se te da. Porque si mi amigo, que no es capaz de decirme nada bonito, se pone a darme un abrazo, pues a lo mejor el abrazo regular, ¿no? Pero a lo mejor es un crack sacándome a cenar, para que se me pase un poco el disgusto, ¿no? Si tengo un día Claro. malo. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Súper importante, pero también es importante saber cuáles son nuestras capacidades para poder ayudar. Qué fuerte. Esto, el saber que, a ver, que pienso que la gente tiene que tener claro que no somos todos razón y por tanto no hay que racionalizar todos los Sí, problemas. O sea, no se me entienda mal, o sea, no se trata de que la cosa sea intuitiva, pero, pero que no todo hay que atacarlo por ahí, no todo hay que intentar solucionarlo de palabra y darle instrucciones a la gente, los que no sabemos de psicología, lógicamente, mucho menos, que muchas veces lo que necesita una persona es, pues lo que tú has dicho, que la escuchen, que le den cariño, que le acompañen, que estén con ellos, yo qué sé, tomar un café, eso puede ser mucho más terapéutico que una charla, ¿no? O explicar totalmente. lo que uno piensa del Totalmente, problema que sin tiene. duda. Eso está claro. Sí, 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 sí. Precisamente esto Sí. enlaza, Elena, con lo que querían, bueno, uno de los temas que queríamos tocar contigo, como la soledad o la depresión, por ejemplo. La depresión me interesa mucho más, como no tenemos mucho tiempo, vamos a atacar ahí. Em, Hoy en día de esto se habla mucho. ¿M? Sabemos que hay mucha gente que sufre de este tipo de problemas, de trastornos de depresión, y en primer lugar me gustaría que aclararas para todos nuestros oyentes en qué consiste, porque se mete dentro del mismo saco muchas cosas y quizá lo hacemos con un poco de desconocimiento, ¿no? ¿Cómo puedes definir la depresión o un trastorno de este tipo? Pues a ver, el trastorno o sea, existen muchos tipos, ¿no? Pero el trastorno depresivo mayor como tal es un estadio, ¿vale? Largo. Es decir, ¿cómo podemos distinguir una pseudodepresión de una depresión? Pues por el tiempo por el que se ven los síntomas, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Si yo llevo un mes muy, muy triste, yo no tengo depresión. Yo estoy, yo tengo un mes muy, muy triste. Ese es o sea, quiero decir, ya está. Y hay que ver por qué, ¿no? ¿Eso puede llevar a una depresión? Por supuesto que sí, pero no es una depresión diagnosticada. Eso con el DSM, ¿no? Que es el libro para diagnosticar que tenemos,
pues al final se ven los criterios diagnósticos, ¿no? Pero bueno, al final, por hablarlo un poco de forma menos científica, una depresión es un estado no largo de por lo menos 6 meses en los que la persona pues tiene ciertos síntomas, como puede ser la anedonia, la apatía, problemas con la alimentación, ¿no? O pues que coman más o dejan de comer, ¿no? Pues se les cierra el estómago, ideación suicida, autolesiones, pues el no querer vivir, ¿no? Al final la depresión, que a mí me da muchísima pena porque una persona con depresión es una persona que cuando miras a los ojos es como con el Alzheimer, ¿no? Que no tienen nada, porque están tan tristes. Es una sensación de tal vacío que no hay nada ahí, ¿no? Entonces, la depresión como tal me parece un trastorno difícil de trabajar, ¿vale? Sí. Porque no tenemos una persona, o sea, tenemos delante una persona que o puede saber por qué está así de mal o no, porque hay depresiones que vienen y no sabemos por qué. Entonces, tenemos delante una persona que no sabemos por qué está triste, o si lo sabe, tenemos que averiguarlo, ¿no? Pero, y aparte de eso, a lo mejor sí que está proactivo para ponerse bien, pero no puede porque su cabeza no le deja. Que esta es la dificultad. De ahí la farmacología, esa ayudita, ¿no? Claro. Pero el problema de la depresión es esta. Y os diré una cosa, la depresión es, como decía antes, enfermedad del siglo XXI. Hay muchísima depresión y el motivo mayor de la depresión es, como os decía, la afectividad. Ahí queríamos llegar. O sea, Sí. no a la afectividad, sino a cuáles son las causas, ¿no? Porque Mm. hoy pasa mucho. Sí. Hay muchísimas causas, por supuesto, porque muchas depresiones vienen después, ¿no? Hay depresiones que se producen cuando has estado durante una época pasándolo muy mal o con mucha ansiedad y deriva en una depresión. Cada persona es un mundo, claro. Pero lo que yo más veo, desde luego, ¿por qué se puede originar una depresión? Pues falta de regulación emocional, ¿no? Pues una persona que vive las emociones sin regularse, entonces al final Ujú. pues pasa lo que pasa, sensibilidades muy altas, personas muy sensibles que les viene pues en la vida pues una leche, ¿no? Pues algo muy difícil de gestionar y entonces pues aparece una depresión porque no son capaces. Por ejemplo, con los divorcios. Esto pasa muchísimo. En los divorcios, depresiones muchísimas. Y en el noviazgo, ¿eh? O sea, relaciones de noviazgo que se dejan. Si una persona está muy involucrada en ese noviazgo, tenía muchas expectativas y es sensible y lo está pasando realmente mal, puede haber una depresión. Es decir, puede haber depresión en realidad por todo. No podemos Claro. juzgar si una persona tiene depresión y es más o menos lícito, ¿no? Como haces algunas veces que dices, pero ¿cómo vas a tener depresión si solamente la has dejado con tu novio? Espérate porque hay mucho detrás. Claro. Claro, Es que, claro. o sea, Es que, que por lo que yo entiendo, se trata al final de gestionar las emociones, bueno, las emociones, los sentimientos, todo lo que surge del afecto, y al final da igual la materia, es decir, con lo que uno se encuentra, el tipo de problema con el que uno se encuentra. Lo Claro. que genera este tipo de problemas es cómo gestiono en- esa, ¿Cómo lo gestionas tú y cómo lo gestiona tu entorno, eh? O sea, esto es súper importante, que aquí no estamos solos en la vida, vamos. O sea, claro, la claro, claro. mayoría de las veces no estamos solos, pero si tú estás entrando en una depresión o tienes un problema y tu entorno no lo favorece porque no te ayuda ni encima te va a peor, pues es mucho más probable que llegues a tener una depresión. Sin embargo, si tienes una familia que te cuida, que te intenta ayudar, o en tu familia, tu pareja, tu relación, Dios, que es clave aquí, tienes una buena Sí, vida sí. espiritual, etcétera, etcétera, pues al final no te puedes librar de la depresión, no te puedes librar, pero seguramente lo que sí consigas es no llegar a un estadio en el que estés tan mal. Claro, yo tengo una pregunta, Elena, porque Dime. yo leí también, a mí me gusta mucho leer, porque a mí la psicología me interesa mucho, creo que es un ámbito, yo estoy estudiando ahora mismo psicología también en mi carrera, una asignatura, no estoy estudiando psicología, pero me interesa mucho porque creo que es un ámbito que cada vez está más en auge y creo que es muy necesario. Y yo leí una vez con el tema de que tú has dicho de que las depresiones pueden llegar a entrar por un tema del noviazgo. Ujú. Tengo dos preguntas. Primero, Dime. ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas sobre... O sea, si tú estás diciendo que puede llegar a entrar una depresión por el noviazgo, la solución entonces es no implicarse tanto hasta que no te cases o cómo crees que se debe gestionar. Pues es que depende muchísimo, o sea, esto tiene que ver con los sistemas de apego, al final. O sea, no todo es como me involucro, porque a lo mejor la persona no se ha involucrado tanto, pero si la persona tiene heridas de otras relaciones o unas expectativas muy altas en la relación o su sistema de apego es ansioso o ambivalente, lo va a pasar mucho peor que una persona de apego seguro, por ejemplo.
Entonces mucho tiene que ver con procesos mentales, ¿no? Que muchas veces ni somos conscientes, más que de cómo nos involucramos. Por supuesto, ya si nos metemos en parejas que, por ejemplo, pues iban a casar o estaban muy bien y al final tienen que dejarlo, pues es quizás un poquito más entendible, ¿no? Pero nos Claro, tenemos que ir a la parte más interna. La psicología siempre tiene que ir a lo que no vemos. O sea, yo, si me viene una paciente, por ejemplo, vengo con un trastorno por depresión o estoy súper, súper triste por esto que ha pasado por mi ruptura, yo no me quedo con que tengo una persona delante que está triste por una ruptura. O sea, yo tengo que ir más allá. Porque una ruptura hace que tú te pilles una depresión, que tú tengas depresión. ¿Qué ha pasado en tus patrones familiares? ¿Cómo tú manejas que alguien se vaya de tu vida? ¿Cómo está tu autoestima, tu sistema de apego para que cuando algo se acabe, tú no puedas continuar sola? claro. Y otra pregunta que también lo he leído. em, He leído que cuando tú estás con una persona depresiva, también hay que llevar ojo, porque una persona depresiva te puede llevar también a ti a una depresión. O sea, suena muy bruto, pero me Bueno, el refiero. síndrome del cuidador, ¿no? Un Sí, poco. que como que estar con una persona que todo el día todo lo ve negro, todo el día todo lo ve mal, sin ninguna solución, sin ningún escape, al final a ti te acaba afectando y si no eres capaz de tener un apoyo tú fuera de esa persona depresiva, te puede generar problemas, ¿es así? Sí, pero déjame que puntualice. Una Sí, persona que tiene depresión no es una persona que es pesimista. vale. O sea, una Eso es persona muy, con muy importante. depresión, una persona con depresión pues puede ser como tú y como yo. A lo mejor No, yo tengo claro, claro. depresión y tú no, bueno, y como, o sea, como cualquiera de los tres podríamos tener ahora depresión y ninguno de las tres a lo mejor lo podríamos saber del otro. Sí, Porque muchas personas tienen depresión, pero no es que finjan, sino que tienen que continuar su vida y adquieren recursos para salir adelante, ¿no? Entonces a lo mejor pues aparentemente actúan normal, pero luego llegan a casa y están en la cama metidos, ¿no? Pero tienen que continuar su vida. Eso es súper doloroso cuando tienes que hacer eso, ¿no? Qué horror. Entonces no es una persona no tiene por qué ser victimista, no tiene por qué ser negativa, lo mismo al revés. A veces yo veo pacientes con depresión que son súper optimistas, súper alegres y luego le dan bajones, ¿no? Entonces lo que sí que es verdad es que una persona, independientemente que tenga una depresión que es negativa, que estás siempre juzgando y criticando, que estás siempre de mal humor, que tiende al victimismo, esa persona eh, es muy tóxica. No tóxica como término de toxicidad como tal, sino que Ujú. nos arrastra a un estado emocional que yo sinceramente os digo, no os lo podéis permitir. La vida ya es bastante dura como para que encima nos permitamos el lujo de perder minutos de nuestra vida en estas cosas, con estas personas. Mucho cuidado. claro, Qué pero bueno si, eso, qué si esa bueno. persona, voy a ponerte, si esa persona, por ejemplo, mm, está sola y o sea, por su cabeza nunca pasa el ir al psicólogo, ¿qué se Pues hace? Porque eso puede sí, desencadenar luego a problemas que todo el mundo pensamos, que puede autolesionarse, incluso llegar al suicidio. claro, hombre, hay que ayudar a todo el mundo. O sea, si una persona no quiere ir al psicólogo, o sea, para empezar, no es nuestra responsabilidad que alguien vaya al psicólogo. Podemos intentar ayudar, convencer, pero tiene que ser decisión de la persona. Sin embargo, si la persona no quiere ir al psicólogo o no tiene recursos, hay que ayudar, por supuesto que sí, pero con límites. O sea, yo te puedo ayudar, pero mucho cuidado con la gente que piensa, ay, pobre, como está solo o no quiere ir al psicólogo, me tiene solo a mí, de mí depende que no vaya más. No, no, no. Es que los trastornos no funcionan así. Y la persona también tiene que tener sus recursos. Entonces podemos ayudar, por supuesto, nuestro deber, sí. Y más somos cristianos. Pero con ciertos límites, porque tampoco le hacemos un favor muy grande a alguien ayudándole de más. Porque es que si yo no soy psicólogo, yo te puedo acompañar según qué cosas te puedo escuchar. Pero si tú necesitas un profesional, tampoco te hago un flaco favor estando siempre ahí. Ya. Es difícil, Es es difícil. complicado, sí, la verdad que sí que es Sí. complicado. Qué curioso. Es que, bueno, me gustaría insistir a nuestros oyentes en que atiendan muy bien a todo esto porque está saliendo de los consejos, bueno, de todo lo que nos está contando Elena, canela en rama de todo tipo y es muy aprovechable lo que nos está contando, ¿eh? Que Yo me puede estoy servir de mojando. mucha ayuda a mucha gente que se encuentra en muchas distintas situaciones. O sea que lo sigo agradeciendo. Es vuestra Después oportunidad. de... Es una señal, ir al psicólogo. Es una señal. Sí, totalmente. Si estás escuchando esto, por algo es. Por algo es. Eso es. Eso es así, ¿eh? Vamos, todos tenemos algo que tratar. Nosotros, yo tengo bueno,
es muy normal, tampoco es ninguna revelación. En el seminario tenemos tratamiento psicológico, no tratamiento, a ver, tratamiento no es la palabra. Acompañamiento Esos psicológico. locos Eso es. allí. Acompañamiento. Bueno, a más de uno le haría falta, ¿eh? Pero tratamiento, no, a ver, si hiciera falta sí, lógicamente, pero no nos falta el recurso. Tenemos a quien nos escuche y tenemos con quien hablar de estos temas. Yo lo he tenido en todos estos años y me ha ayudado muchísimo. Y estoy seguro de que sin él no habría salido adelante, ¿eh? Por muchas cuestiones. O sea que la salud mental que cuidas es la igual que la salud del cuerpo. Lo hemos dicho, hemos insistido desde el principio, eso es así. Total. Por seguir otro tema y ya O para sea, terminar, Elena, no te queremos ocupar mucho tiempo. Hemos hablado también de que la No, depresión tranquilos. eh, se, mm, bueno, la depresión y muchos otros problemas están relacionados con la soledad también. Hoy en día Sí. hay muchísima gente sola. A mí me llama incluso mucho la atención la gente mayor, sobre todo, muchísima gente mayor que no tiene quien los cuide o quien esté con ellos. Ya me estoy encontrando en mi ministerio muchos problemas de este tipo y me está empezando a preocupar especialmente, incluso más que los temas de depresión. Quizás la depresión no se ve tanto, porque como tú dices, no es tan visible. Pero la soledad sí, la soledad es mucho más apreciable porque conocemos a gente que está sola, ¿no? ¿Qué impactos, qué causas qué efectos puede tener en la salud mental el encontrarse solo? Pues mira, voy a ser como súper clara. Es que todo. La soledad es lo Wow. peor para cualquier cosa. Es que todo, porque fijaos, simplemente si tenemos un día malo, pero tenemos gente que nos quiere y nos da por quedarnos solitos y ese día ya podemos decaer y podemos estar muy mal, imaginaos para quien no tiene a nadie nunca. O sea, hay una frase que os digo mucho en sesión que es en cabeza ocupada no entran pensamientos negativos, ¿no? Es decir, hay que hacer Sí, cositas sin que tampoco sea una estrategia de afrontamiento, ¿no? El voy a hacer mil cosas para no pensar en lo que me pasa. Tampoco es eso, pero es que de verdad, o sea, y además yo lo he visto en pacientes, lo he visto en paliativos, que yo estuve de prácticas en paliativos. Yo también tengo, o sea, una de las especializaciones que tengo es psicocardiología y psico-oncología, entonces allí se ven cosas pues bastante fuertes. sí. Y yo he visto rebajar pulsaciones o simplemente una sonrisa en alguien que da la mano. Cuando, bueno, por ejemplo, la época de COVID, ya sabéis que en el hospital no se podía estar varios en la habitación, ¿no? Entonces eso Mm, fue sí. una bomba a nivel emocional. O sea, tú estás en la cama intubado y no puedes estar con nadie, pues, pues claro, la gente empeoraba por eso. Entonces, a nosotros, o sea, los psicólogos que íbamos a ayudar a estas personas, ¿no? O a los médicos, a atender a los médicos psicológicamente, a mí me tocó estar en la época COVID allí en el jaleo, nos dejaban entrar, ¿no? Y solamente podíamos darles la mano, porque íbamos con el EPI, entonces era un poco lío. claro. Pues solamente por el hecho de dar la mano, mejoraban. O sea, bueno, ya sabéis que mucha gente fallecía, ¿no? Pero ya está. Simplemente con eso, es que se veía incluso en la pantallita, ¿no? De cómo bajaban las pulsaciones. O sea, Sí. Qué la gente barbaridad. necesita el tacto, el cariño, una sonrisa, y entonces cuando no lo tienes, dejas de luchar. El problema es que dejas de luchar. Porque tú necesitas tener a alguien por quien luchar. Incluso cuando tú crees que tu vida no vale o no es suficiente. Y cuando no lo tienes, pues ahí vienen muchísimos problemas. De la gente mayor, pues le pasa esto, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces sí, es sí. importante que los jóvenes hagamos voluntariados, ¿no? De acompañamiento a los mayores. Bueno, eso lo estoy diciendo cada vez más. O sea, si no vais a compartir o no vais a darle a me gusta a este vídeo, me da igual. Pero si conocéis a alguien que está solo, llamadlo, visitadlo. Eso sí, hacedlo ya, porque de verdad que lo necesita, aunque no lo diga, ¿eh? Porque es lo que tú dices, muchas personas adquieren recursos para seguir adelante, aunque sea de la forma más precaria, pero lo necesitan, ¿eh? Te encuentras cada persona que lo ves y te parte el corazón. Hay Y mucha... permitirme que diga una cosa, pero, Sí. pero, pero porque me parece importante. Hay personas mayores que al final son de la vieja escuela, ¿no? También en tema de Dios, que creen que a lo mejor piensan que solamente con ir a misa o estar con Dios es suficiente. Para empezar, por supuesto que Dios es más que suficiente. Sin Dios no somos nadie y sin Dios no hacemos nada. Pero necesitamos a personas, necesitamos el contacto del tú a tú. O sea, no solo es ir a misa o no solamente es rezar. Porque yo me encuentro a lo mejor a pacientes mayores que me dicen, no pasa nada, yo no veo a nadie en un mes, pero yo todos los días hablo con Dios y rezo, ¿no? Y estoy acompañada. Sí, espiritualmente estás acompañada, pero necesitas el acompañamiento, el tú a tú, ver a alguien, que alguien te hable, que alguien te toque, que te dé un beso, que te abrace, que te roce. Es que es diferente. Entonces, simplemente por puntualizar lo que decíamos antes, ¿no? De Dios Sí, sí, también. sí, sí. Es que, bueno, y tiene todo el sentido. Y permíteme que lo
que lo que añada que es Dios quien quiere eso, ¿eh? O Claro, sea, es exacto. que, claro, es que no se trata de, bueno, Dios me basta, vale, solo Dios basta, sí es muy bonito, pero no todo el mundo es Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa de Jesús tampoco estaba sola, que Dios nos ha hecho sociables, Dios Claro, nos ha dado un corazón para amar, no solo a Él, sino también a los hermanos. Si no estamos con gente, Claro. lo pasamos mal, es que no estamos hechos para estar solos. claro. O sea, a mí uno de los problemas, sobre todo de las personas mayores, que yo veo, es que no se quieren sentir un estorbo. A mí me da mucha pena, muchísima pena, cuando mi abuela, por ejemplo, dice, no, yo no llamo porque yo no quiero hacer que vengáis, no quiero... A Sí, qué mí pena. eso me entra muchísima pena porque una persona, además mi abuela le gusta, a mi abuela le gusta vivir sola, porque a ella le gusta. Pero yo se lo he dicho muchas veces, abuela, chiquilla, ¿por qué no te vas a algún lado? Mm, Porque mi abuela sale para ir a misa. Claro. Para ir a misa sale ella. Entonces claro, es verdad que yo tengo muchos tíos y que ella no está sola. O sea, no es que la vean una vez a la semana. De hecho, yo ahora mismo estoy estudiando en Sevilla, mi abuela está allí en Cádiz y yo siempre que bajo voy a verla. Pero esas personas como que se sienten solos. Si a ti te dice eso, yo creo que es una señal clara de que necesitan que vayas más. Sí, sí. O sea, ahí te está diciendo directamente que necesita, o sea, que ella quiere verte más, pero que se siente mal si te lo pide. Es decir, ven tú sin que yo te lo pida, por favor, porque no soy capaz de pedírtelo. Claro. Sí, Yo creo sí. que es como la señal clara de que esa persona... Estamos hablando de las personas mayores, pero también hay personas más jóvenes que Eso están te iba a decir, ¿eh? Esto solos. pasa también en jóvenes y en todas las edades. O Bueno, sea, claro, hablamos de mayores porque quizás es más abundante, pero nadie está libre, ¿eh? sí. Y fijaos que una persona mayor al final, pues, bueno, también lo pasa muy mal, pero tiene otros recursos, pero una persona joven que está sola lo pasa súper mal. Sí, Claro, sí, y sí, eso, sí. y Súper eso mal. ya, esa soledad puede derivar en todo lo que hemos hablado anteriormente, en la depresión, puede decaer en Sí, muchas en muchos cosas. temas de abuso de drogas, de Claro, alcohol. O sea, al final cuando uno está solo tiene un vacío, ¿vale? Entonces ese vacío hay que rellenarlo, sí o sí. Así que claro, tienes para elegir, o lo rellenas con Dios, que siempre hay que rellenarlo con Dios, ¿no? Pero bueno, o lo rellenas con Dios y tal, o lo rellenas con ese vacío con personas, que sería lo suyo, ¿no? O lo rellenas con otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas es donde encontramos, ¿no? Pues los trastornos y los malos Eso. hábitos. claro, es que está todo relacionado realmente. La adicción a las drogas pues puede haber venido de una situación de soledad. Por ejemplo, hay chavales que van a la universidad y, bueno, por desgracia no tienen una habilidad social como para encontrar un grupo. A mí me da mucha pena porque yo, gracias a Dios, no tengo ese problema y hay personas o sea, una vez, voy a poner un ejemplo breve, estábamos repartiendo los grupos para un trabajo que teníamos que hacer y se quedaron dos chavales que son todo el mundo tenemos a alguien así en la cabeza, que siempre están solos, se sientan solos, no hablan con nadie, llegan a la universidad, llegan, se sientan y se van. Y no han hablado con nadie. Obviamente no conocemos su situación en la casa, pero es un ejemplo. ¿Cómo cree Elena que es nuestro deber como humanos, como cristianos, pero también como humanos? Con la gente que está sola, ¿no? Decís. Sí, Pues yo que soy muy práctica. ¿Ves una persona sola? Te lo llevas. O sea, ves una persona sola, hablas con ella. Ves una persona, le invitas a comer. O sea, Así. esta gente que está sola no está sola porque quiere. O hay falta de habilidades sociales, o hay eso. un problema por el que no quieren tal, o tienen muchísimas inseguridades, entonces tienen miedo, ¿no? De ser rechazados porque tienen experiencias previas. Por lo tanto, como no podemos estar preguntándole, oye, ¿por qué estás solo? Cuéntame, anda tu vida. No. Coges a la persona, te la llevas a tomar un café o te pones a hablar, que se sienta querido, que se sienta escuchado, que se sienta visible, se sienten invisibles. O sea, hay que mirar a la gente. Y hay que hacer pandilla con la gente que está sola, que todo el mundo tiene muchísima pandilla con gente muy social. Claro, es que socializar con gente es muy sociable, Claro, pues es la leche. Y es es muy fácil. fácil y yo no me tengo que involucrar. Ya socializas tú, yo me siento guay, cubro mis necesidades y me piro para mi casa. Claro. Pero la persona que está sola, ahí es más difícil. Así que Sí. Yo he, invitar al teni- final a yo todo el he mundo. tenido esta experiencia personal, lo digo para la De- gente que escuche el consejo de Elena y lo ponga en práctica. Yo he sido la persona sola, no muy grave, no muy grave, no ha sido patológico, pero yo, no, Pues yo te me he invito a vuelto más, cenar.
Claro, Automático. me he vuelto precisamente más sociable y mejor en las habilidades sociales. Lo que ha dicho además es que yo lo escuché en mi infancia y mi adolescencia. Habilidades sociales, problemas de habilidades sociales. Los he superado gracias a gente que se me ha acercado y que me ha ayudado a ser más sociable. O sea que podéis ser determinantes para otras personas, ¿eh? Ahí Totalmente. tenéis claro ejemplo de que yo creo que un simple ¿te vienes con nosotros? No, Yo no, creo no, es un te vienes con nosotros. ¿Sabes que ni ahora, te pregunto? Te vienes con nosotros. O es sea, porque si no que te van a es, poner excusas. es que eso de verdad que te puede salvar la vida. No, no, además que Que una te- persona sola, pensad que una persona que está sola de verdad tiene mucho tiempo para muchas cosas. Entonces esa persona sola va a tener tendencias pues, al mal. Es que una persona sola, pues, y triste, imaginaos, Pues todo lo que sí, puede salir de ahí, ¿no? Entonces pues, se le coge y se le lleva a donde haga falta. pues sí. Esto que estamos hablando ahora nos da pie a hablar de muchos otros temas que queremos hablar contigo, Elena. Lo que pasa es que sabemos que estás muy ocupada, que no te podemos quitar mucho tiempo y que además tienes que trabajar. Así que, si te parece, y lo hemos hablado ya, la posibilidad, dejamos todas las otras cuestiones que nos han quedado en el tintero para una próxima ocasión, Hombre, porque... 100%. em, Nos han quedado muchas cosas por hablar. Hay que hacer otro. Muchísima, Sí, 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 muchísima. sí. Es que hay temas muy interesantes. Sabíamos que, bueno, a nuestra audiencia, para que veáis que nos mentimos, ¿eh? Cuando decimos que viene alguien muy interesante, es que es verdad, es que viene alguien muy interesante. Y hoy, Elena, ha sido especialmente interesante. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad que A sí. vosotros, yo feliz. Te emplazamos para una próxima ocasión, ya te diremos y anunciaremos a nuestra audiencia, sin Ahí se ha agobio. cortado. Ah, ¿me escuchas? Sí, sí, Ahora sí, sí. ahora ¿Ahora? sí. Sí, sí, es que bueno, la tenemos, a Elena no la tenemos presente, evidentemente, tenemos que conectarnos y podemos tener ciertos problemas, pero no pasa nada. Te emplazamos, lo que decía, para una próxima ocasión, ya te iremos diciendo y nos pondremos en contacto con nuestra audiencia para anunciar cuando vuelvas otra vez a nuestro programa. Y hablaremos de otros problemas mucho más concretos, quizás lo que hemos dicho, no sé, adicciones, tendencia, adicción a drogas, suicidio, cosas más un Más poquito escatológicas. controvertidas, efectivamente, un poco más controvertidas, pero que se relacionan con todo esto que hemos estado hablando, porque nos parece muy interesante y también son enfermedades del siglo XXI, así que tendremos que tratarlas Elena, para una próxima ocasión. antes de terminar, si Dime. quieres, las personas que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues por mi Instagram me podéis escribir, Elena Calleja / psicóloga, o al correo electrónico, que es elenacallejapsicóloga@gmail.com. Muy sencillo, y ahí podéis Ea, hablar conmigo. No hace falta ni siquiera que me pidáis cita si no queréis, sino a lo mejor si necesitáis hablar con alguien, si necesitáis contar qué os pasa, si necesitáis a lo mejor que simplemente alguien os diga si tenéis que ir al psicólogo o simplemente si queréis hablar con alguien, pues me mandáis un correo y yo feliz de leeros, escucharos y ayudaros en el caso de que lo necesitéis y queráis. casi nada, ¿eh? Ahí lo lleváis. Y que Ya nada, veis, lo que hemos hablado. Si estás en duda de si tienes que ir al psicólogo, esta es la señal. Esta es la señal, eso es. Esto es lo que estabas esperando. mejor contacto no podías dar. Elena, muchísimas gracias, de verdad que sí, te lo agradecemos mucho, te veremos en una próxima ocasión y que te vaya muy bien. Gracias a vosotros. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Un abrazo. Eso, tenlo por seguro. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que podéis seguir contactándonos en redes sociales, Twitter, Instagram, en Facebook, y que este programa lo podéis seguir escuchando en YouTube, en iVoox y en Spotify. El próximo domingo tenéis una próxima entrega. Hasta entonces, Pedro, también a ti muchas gracias, por cierto, no te he despedido. Nada, nada. Y volvemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.